Muy buenas, aquí estamos en otro episodio más de Filosofía Caduca. Esta vez, y sin que sirva de precedente, vamos a hablar de autores británicos. Para eso, ¡Fuera! ole, por fin salimos un poco del rollito. Para eso está con nosotros Jorge, como siempre. ¿Qué tal, Jorge? Un placer. Jorge de Ockham. Os preguntaréis por qué estamos hablando de Locke y de Hume cuando el anterior fue Descartes. Pues bueno, por la simple razón de que nos lo habíamos saltado. La verdad que no tiene mayor misterio. Bien, y después de Newton, claro. Pero bueno, da igual. El caso es que sí, aquí estamos para hablar en este tema de Locke, de John Locke y del buen David, de David Hume. Filósofos coetáneos, pues Hume, por ejemplo, a Diderot, a Rousseau y a los enciclopedistas franceses, es decir, un poco previo a Kant, Ilustración escocesa, ¿de acuerdo? Para situar así un poco la época, Newton ya había hecho de las suyas, estas cosas. Y Descartes estaba ya empezando a estar olvidado. Locke, bastante, bueno, un poco anterior, no sé exactamente cuántos años, no sé si lo puedes mirar, Jorge, ahora mismo la Locke fecha exacta. Sí, la, na- la distancia entre Locke y Hume. nació en el 1632, Locke, y murió en el 1704. Y Hume nació en él. Hume yo creo que nació en el 1711. No, no son coetáneos, no llegaron a No, verse vivos. no son, no son. Pues sí. La verdad que Hume vivió una época en Inglaterra bastante más convulsa que Locke. Mm, Locke vivió una época de relativa paz, salvo por algunas historias así con nobles que tuvo, de has ayudado a este, pues ahora te tienes que mm, exiliar porque querías que volviera a este. Se mm. tuvo que exiliar un tiempo y tal, y finalmente volvió a... Pero eso. Una vida muy marcada por los politiqueos, la de Locke. Sí, la de Locke desde luego. Hume La estuvo de- un poco más alejado. Era sí. más un ilustrado, más en el estilo menos francés, más estilo Kant. Pero se habría sido interesante, murió justamente el año de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Habría sido interesante ver su posición, poder ver cuál habría sido su posición sobre la independencia de los Estados Unidos desde un británico, pero desde un británico eh, que pese a ser británico y a su nacionalismo, pues defendería una especie de liberalismo que podría llevar a una autodeterminación como la de Estados Unidos. Yo pienso que sí. Habría Es sido curioso, interesante. es curioso como Kant sí que lo vive y no vi yo que dijera nada sobre América, ¿eh? Ya. Así como sí que habló mucho sobre la Revolución Francesa, Mm. la de América, no, no sé. Ya. Sí que dice que no hay derecho a tratarlos mal y cosas así, pero que no se pronunció muy, muy curioso. O por No lo hay, menos no hay el derecho de punto de tratarlos vista mal. particular. ¿Y a los nativos? ¿A esos sí o a esos tampoco? A esos No, no, a tampoco, esos ¿no? no, a esos no, que él dice que eso de llegar a un sitio y matar a la gente y robar Ay, tierras, pues, que no está bien. Claro, y ya tiene razón ya. ya tienes razón, sí. Así que bueno, eso fue sin más. Mm. Pues bueno, pues voy a introducir un poco a Locke. Empecemos por Locke, ¿no? Que es el primero. Sí, claro. Yo creo que para hablar de Locke es muy importante tener en cuenta pues que viene de una tradición inglesa, eh, sobre todo en política y bueno, que de hecho que es el primero, uno de los primeros en tratar en ser considerado un autor empirista. Veremos luego por qué esto. Y a nivel político surge de la tradición contractualista de Hobbes, pero tiene unas opiniones distintas a las de Hobbes. De hecho, lo más interesante de Locke es su fundamentación de la propiedad privada. Considero yo. Yo considero que es uno de los puntos en los que Locke se puede convertir hasta en un autor muy interesante para el liberalismo de la época, para que recoge un poco o que marca un poco el espíritu de lo que luego va a ser el capitalismo de Adam Smith y de etcétera, y Ricardo, capitalismo ¿no? inglés. ¿Mm? Y de Ricardo y esta gente, ¿no? Sí, sí. Sí, efectivamente.
tiene un poco el espíritu, pero veremos cómo su justificación de la propiedad privada es polémica y yo creo que no sería defendida por muchos liberales actuales. Pues ahora me tienes intrigado. Sí, sí, Mm, sí. bien, bien. De todas formas, claro, al contrario que otros temas de la oposición, que a veces el título es un poco más, un poco más, pues bueno, encorseta un poco más el tema, como la naturaleza, ¿no? Pues en Mm, este caso es muy amplio, porque el tema de las opos, literal que se titula El empirismo y las ciencias morales, o sea, ya, todo. ya. Ahí entra todo. La madre que los parió, sí, sí. Así que bueno. Sí, bueno, como bien has dicho, Locke y Hume son empiristas. Habría que preguntarse qué es eso del empirismo, ¿no? Mm, Y de dónde viene. Empirismo viene de la palabra griega experiencia, ¿de acuerdo? O sea, es una palabra que se ha traducido como, como experiencia y recuperan la sonoridad del término griego para decir empirismo. Y la idea de Locke es, en un primer momento, simple y llanamente oponerse a Descartes. ¿De acuerdo? mm, Esto, igual que en política se opone a Hobbes y sí, lo tiene en mente todo el rato, pues yo veo a Locke como un punto medio entre Hobbes y Rousseau, la verdad, que creo que es lo suyo. De hecho, sí. siempre se habla del sentido común que tiene Locke, ¿no? Mm, Estas cosas. mm, Este sentido común tan británico, ¿no? Que siempre, sí. luego estará muy presente. Y Y de hecho, incluso Locke es un punto medio entre Descartes y Hume, ¿no? Que luego sería Kant también, pero Locke no es empirista radical como sería Hume. El no empirismo de lo Locke es. es más, es otro Es estilo. escéptico. Diría que la Sí, diferencia entre ambos es su marcado escepticismo. mm, sí, Y también la actitud, ¿no? Locke yo creo que era un poquito más. Salvaba un poco más las costumbres que Hume. sí. Y luego Hume tampoco es que fuera aquí un agitador Sí, no, pero revolucionario. Hume lleva al extremo las cosas, ¿no? Es como, si Sí, somos empiristas, lo somos para todo. Y en sus igual, extremos. sí, Sí, sí. Que luego Hume decía, todas estas cosas de la filosofía se vuelven fantasmas y desaparecen cuando salgo de mi habitación y voy a la calle. ya. Que también es curioso, ¿no? Mm, Como todos esos problemas de la causalidad, de que no exista el yo y tal, que de los que habla Hume, luego cuando no está haciendo filosofía se olvida y vive desde la cotidianeidad, que diría Heidegger. sí, Desde la cotidianidad claramente hay un yo, ¿no te parece? En hombre, fin. obvio. Pues para Hume no, pero bueno, ya llegaremos a eso. Bien, pues eso, lo que empieza cuestionando a Descartes. ¿Y por dónde cuestiona a Descartes? Pues por donde más fácil es cuestionar a Descartes, ¿no? Por las ideas innatas, claro. Ya. Que es lo que molesta a esta gente siempre, lo de las ideas innatas. ¿Cómo que las ideas innatas? Que es un papel muy importante tienen un papel muy importante en Descartes. Y Locke dice, pero bueno, si de verdad existieran las ideas innatas, no habría que enseñárselas a los niños. Básicamente es un poco la idea. Por eso dice lo de que, pues bueno, siempre se sabe, lo de que la mente es una tabula rasa, ¿no? Un papel en blanco, una pizarra vacía, pues eso. Mm, Esto es la mente. Mientras para Descartes había ideas innatas como son la del infinito, la de perfección y tal, pues para Locke eso son ideas. Porque en Locke todas las ideas sí. vienen de los sentidos. Que, en fin, pues esto es lo básico del empirismo, ¿no? Si bien hay ideas que son de reflexión, todas vienen de los sentidos, que esto recuerda mucho a Kant. Sí, ¿No te parece? desde luego. Sí. No sé si quieres comentar algo sobre esto. Por, podría, por ejemplo, pues un poco en la cuestionamiento de Descartes, un poco que recuperan esta idea de tabula rasa, ¿no? Que hemos dicho un papel en blanco y que de alguna manera el conocimiento o las ideas que vamos teniendo se van llenando de de una mezcla de la imaginación con los sentidos, ¿no? Un ¿Cómo que poco, y recuperan? aquí, ¿A qué te refieres? ¿Cómo que recuperan? ¿eh? ¿Cómo que recuperan? ¿A qué te refieres con que recuperan esta idea? Hombre, ¿De dónde? claro, no. ¿Quién más lo decía? A ver,
Los escépticos griegos. Sí, a ver, no, la idea de tabula rasa en Grecia antigua ya se utilizaba de alguna manera, ¿no? Sí, creo que sí. Mm, yo creo que está bien, Hmm. bien hilado esto, porque luego en Hume habrá mucho escepticismo. De hecho, Pero bueno, si no me equivoco, es Aristóteles el que dice que algo así como que, que, que el intelecto es de alguna manera una tablilla simple. en la que nada está actualmente escrito o algo así, ¿no? No, no me Puede acuerdo ser. exactamente. No sé, es posible. Pero, pero sí, Hombre, hay categorías y esas cosas, pero bueno, sí. sí. En Locke eso no lo hay. Mm. Bueno, lo hay más o menos. Bueno, vamos a ir a ver, pues lo típico, ¿no? Todas las ideas. Es que esto, luego vamos a ver que con Hume son muy parecidas. Al final, todas las teorías del conocimiento de esta época se parecen mucho. Y luego encima, yo no sé qué estatuto ontológico tienen. O sea, cuando esta gente habla de ideas, exactamente de qué están hablando, ¿no? No es en el sentido platónico de que están fuera, ni es en el sentido husserliano de Hegel, sino que de formas que aparecen, sino que está hablando de una especie como de fantasmilla que tenemos en el cerebro, ¿no? Da esa sensación. Ya. Entonces, no sé. Es como, pues existen ideas simples y complejas. ¿Eso dónde está? Si yo cojo pues no sé, un taladro y le abrimos el cráneo a alguien, pues no vamos a ver en la realidad empírica eso de las ideas, ¿no? Pues bueno, no sé exactamente. O sea, manejan un lenguaje que en realidad, si nos fijamos, es un poco oscuro y que no acaban de definir. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Me Sí, has sí, oído? sí, totalmente, totalmente. Vale. O sea, que no están haciendo. Es que esto es casi fenomenología, ¿no te parece? Están haciendo un ensayo de Ah, cómo cotidianamente percibimos las cosas. bueno, están haciendo más. El tema es que no es no es no es fenomenología, ¿no? Estamos diciendo una mejor explicación que la cartesiana, pero no estamos profundizando en realmente cómo se da la percepción, ¿no? Ya. De hecho, yo creo que consideran la percepción, y esa es la diferencia con la fenomenología, como un proceso casi mecánico. Sí, pero lo que se parece con la fenomenología es a que, siendo completamente anacrónicos, ¿eh? Pero en el proceder de la introspección antes que en. O sea, porque tú cuando piensas sí que tienes la sensación de que tienes ideas en la cabeza. Y cuando te haces ese ejercicio de introspección sí que crees, vale, pues mis ideas serían complejas, no sé qué. A eso me refiero con que es fenomenológico, ¿vale? En el sentido de que no está yendo a la realidad empírica. Vale. Curiosamente, y paradójicamente, bien, Hmm. Sí, 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 porque sí. insisto, no hay ideas. Eso no se da en el mundo. Ya, 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 sí, totalmente. A eso me refiero, con que es un proceder. Es más una deducción. Eso es el proceder. En fin, es casi un procedimiento escolástico. Bueno, da igual, que estamos en el siglo XVII tampoco, en plan. Em, vale, pues eso, Locke distingue entre las ideas simples y las ideas complejas. Pues uno se puede hacer más o menos una idea de lo que significa esto. Todas vienen de las sensaciones. De esas sensaciones nosotros sacamos ideas simples y de esas ideas simples llegamos a las ideas complejas. ¿De acuerdo? Las ideas simples serían algo así como lo inmediato, ¿vale? Lo que luego Hume llama impresiones. Y las complejas, pues son ya, pues yo diría que son universales. Como por ejemplo que existen árboles de hoja caduca y árboles de hoja perenne, Sí. creo que es una idea compleja, porque es universal. Vale, ¿No te sí, en parece? ese sentido sí, totalmente. Sí. Y bien, ¿vale? Luego divide entre, a ver, por no entretenernos mucho tampoco, porque esto es siempre lo mismo. Las ideas complejas, ¿vale? Se dividen en tres tipos. De modo,
Ujú. en el mismo sentido que decían los escolásticos, ¿de acuerdo? Vale, De relación y de sustancia. vale. Aunque luego critican mucho el concepto de sustancia y tal. Pero bueno, digamos que tiene que ver con lo de las cualidades primarias y las secundarias, ¿vale? Es que es muy en ese sentido. Sí, Bien, yo creo que se entiende totalmente. de forma clara y distinta. Y luego, pues para Locke hay tres tipos de conocimiento: intuitivo, demostrativo y sensitivo, cuyo propio nombre ya indica lo que es cada uno. Así que, bueno, esta sería un poco la teoría del conocimiento de Locke, ¿de acuerdo? Ujú. Tenemos ideas, de esas ideas, que todo viene de la experiencia. Bueno, luego hay, que no lo he dicho, no todo viene de la experiencia en el sentido de que también existen ideas reflexivas, ¿de acuerdo? También hay, uno, es empírico también consigo mismo, con los sentimientos, las ideas que salen directamente de la cabeza, también las percibes y también vienen de los sentidos y además siempre empieza en la sensibilidad, ¿de acuerdo? Pero en ese sentido no todo viene de la sensación, sino que hay de reflexión también, ¿vale? Sí, entiendo. Entiendo, Vale, entiendo. pues bueno, yo creo que ya con esto podemos pasar a la política. Si quieres comentar, bueno, lo que hemos dicho antes de que Locke viene de Hobbes y lo critica. Bien, entonces lo que critica es el estado de naturaleza hobbesiano. Él dice que no es lo mismo estado de naturaleza que estado de guerra. Esto es muy analítico. Sí, Claro, no es lo mismo, es que no es lo mismo. Esto, efectivamente. porque una no se implica a la otra. En Hobbes sí, porque él lo demuestra, pero en Locke no. Locke lo que dice es que simplemente en el estado de naturaleza no hay tanta cooperación ni los derechos están garantizados legalmente, eh, pero no por ello hay un estado de guerra. De hecho, tampoco se vive tan mal en el De estado de naturaleza. naturaleza, en el loqueano no, de hecho. Se vive bien, lo que pasa es que la sociedad no avanza tanto. Sí, la sociedad no avanza tanto y luego está la existencia, pues, un poco del ladrón, ¿no? Se podría decir, un poco el ataque a la propiedad, ¿no? Que es precisamente una de las cosas que más se ambiciona en la sociedad y que, por lo tanto, y que más fácil es sustraer. A ver, cuenta esto de la propiedad. Hombre, de alguna manera, para Locke es muy interesante entender que la propiedad existe en el estado de naturaleza. La propiedad no es un atributo natural, no tiene que ver con un atributo, no tiene que ver con la política, no es la política la que crea la propiedad. La propiedad existe antes de que se dé un gobierno o un estado. ¿Vale? Eso es muy inteligente, porque así luego el Estado no te la puede quitar tampoco. Bueno, bueno, el estado sí que te la puede quitar. Y no solo te la Pero puede no, quitar el estado, sino otro ciudadano te la puede quitar. pero no con derecho, ¿no? Porque sigue siendo una cosa natural. Con derecho. No legítimamente, Sí que estamos clasificados. legítimamente, porque tú solo puedes apropiarte de una propiedad si la usas. Esto es lo que Locke dice más claramente. Tú no puedes tener más campos de los que tú puedes cultivar. Ah, mira. Y si tienes más, tiene derecho otra persona, si no tiene ningún campo, a ir y quitártelo. Bueno. Por eso es por lo que es natural. Es natural, Etoletas. pero a la vez se basa en una serie de como de derecho natural, de jus natural, que, que permite un movimiento dentro de la propiedad. La propiedad no es eterna para Locke, precisamente por el hecho de que no está institucionalizada y que la institucionalización de la propiedad es algo que hace que sea más difícil de sustraer, pero que toda ley toda ley que crea un Estado sobre la propiedad debería basarse en el derecho natural de la propiedad. Y el derecho natural de la propiedad es, pues lo que ya te he dicho, que en caso de que tú no estés trabajando, por ejemplo, normalmente es tierra, ¿no? De lo que se suele hablar de propiedad, o que tú no estés trabajando esa tierra, tiene derecho, tendría derecho el Estado a quitártela, pero, Sí. pero también tengamos en claro que el Estado tampoco podría tener tierra si no la cultivase, ¿eh? Que aquí, eso también hay que decirlo, ¿eh?
Pero bueno, continuemos. Y hay más casos concretos. Por ejemplo, Locke habla de un pozo, por ejemplo. Tú, ¿quién sería el propietario del pozo? Bueno, vamos a explicar, empezar por el principio. ¿Cómo se conseguiría en Locke la propiedad de un objeto? O de un objeto, de un lugar, de un territorio. ¿Cómo crees? A ver, repite, ¿cómo se conseguiría? ¿Cómo se conseguiría, cómo te ganarías el derecho a ser propietario de un objeto? O de una propiedad, de un lugar, de un terreno. Fabricándola. Eh, uy, trabajándola. En este caso, o Trabajándola. Si es de un fabricándola, pozo, otra. si Sí. hablas de un pozo, pues en un pozo pues es haciéndolo. Yo creo que Sería haciéndolo, o en caso de que ya existiese, sería siendo el primero en explotarlo, ¿no? De alguna manera, el primero en de todas poner. maneras no son las manzanas no son del dueño del campo, sino de quien las ha recogido, ¿no? Sería un poco ese rollo. Exacto, La exacto. ensalada es de quien la prepara, de quien la Es alinea. exacto. Y la tierra es de quien la labra, ¿vale? Ya, O de sí, quien la sí, sí. labró primero. Entonces, vale, esto es como un poco el derecho que te da, el derecho, llamémoslo así, derecho natural, que te da ser el primero en trabajar una tierra, en cultivar una zona, en abrir un pozo, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que pues si dejas de hacerlo por algún motivo, o porque tienes más del que deberías, o porque te has quedado tullido, imagínate, has sufrido un accidente y ya no puedes cultivar la tierra, tú ya no tienes derecho a, a tener esa tierra. ¿Por qué? Y te preguntarás aquí, porque la propiedad tiene un bien por encima de ella, que es el bienestar o el progreso social, incluso en Mm, Locke. Es decir, la tierra no siendo cultivada no tiene ningún sentido. No favorece para nada los intereses de la sociedad en su conjunto. ¿Vale? sí. Y esa idea, esa máxima, se lleva también al pozo. En el caso del pozo, Locke dice muy claramente, estás en una zona muy desértica y solo hay un pozo del que se puede extraer agua que mantiene a un pueblo que habita ahí, ¿no? A un grupo de gente que habita ahí. El dueño del pozo, el primero en hacerlo, está aprovechando que es el único productor para subir el precio del agua hasta un nivel que impide que todo el mundo tenga acceso al agua. Ahí Locke justifica que el pozo debería ser de titularidad de todo el mundo, de titularidad pública, vamos. Ahí Locke da paso al robo de la propiedad, es decir, a la expropiación, en circunstancias concretas, ¿no? Sí. Que es lógico, ¿no? En verdad, es lo que defendería yo creo que cualquier persona razonable. Pero dentro Tú dices, de los liberales, yo creo que esto puede mostrar cierta polémica, ¿no? Puede crear cierta polémica. pues sí, yo diría que sí. Pero porque es muy de economía clásica. Mm, Y ese liberalismo ingenuo también está ya muy, muy perdido y muy atacado. mm. Pero bueno, no sé. También Locke es muy interesante ver cómo se distingue de Hobbes también en que no se pierde nunca la libertad natural, ya que existe de Vale. alguna manera la sociedad civil que es distinta del gobierno. La sociedad civil seguiría siendo en su conjunto. Sí que hay una entrega de libertad, pero entrega de libertad a la sociedad civil, no al gobierno o no al tirano como en Hobbes. Es decir, sería Claro. una entrega de libertad a el conjunto de la sociedad, que luego a su vez elegiría un gobierno que gobernase la sociedad. Pero siempre no se podría, el gobierno no podría ir en contra de la sociedad civil bajo ninguna circunstancia. ¿Vale? Vale. Sí, eso Porque se también. mantendrían una serie de libertades naturales. Claro, claro. No se puede cerrar la libertad aunque Claro. quieras. Por eso, mientras que en Hobbes nos fundamentábamos en el príncipe, en el tirano, en el, vamos, en lo que fuese, en el dictador, como lo quieramos llamar, Sí. en este caso la sociedad civil estaría en medio, ¿no? Y habría una igualdad
entre todos los seres humanos eh, respecto a libertades naturales, que no podría ser nunca eliminada por el tirano. Bien, perfecto, me encanta. Pues nada, yo creo Y que bueno, por queda... último, la división de poderes, que Ah, la, hostia, la sí, sí, introduce sí. antes que Montesquieu, ¿eh? Ojo, Ojito, ojito. ojo. Habla del poder legislativo, que es el poder más importante del Estado, que, bueno, tiene que ver con hacer leyes. Voy a decir la cita, ¿vale? El poder Vale. legislativo no solo es el poder supremo del Estado, sino también es sagrado e inalterable. Una vez se encuentra en las manos a las que la comunidad lo haya entregado y ningún edicto de nadie, como quiera que sea concebido, o cualquiera que sea el poder que lo respalde, tendrá la fuerza y la obligación de una ley, si no ha sido sancionada por los magistrados de la legislatura que el pueblo elegido o nombrado. Esto es del segundo tratado sobre el gobierno civil. Aquí se encuentran muchas de las ideas que he estado comentando hasta el momento, ¿vale? Es uno de los libros, yo creo que más importantes de Locke. Entonces tenemos el legislativo, que es el que hace las leyes, como hasta ahora, el ejecutivo, que es el que vigila su cumplimiento, y el poder federativo, que es el poder diplomático de guerra y paz, que establece ligas y alianzas entre las comunidades fuera del Estado. Vale, vale. Entonces, el legislativo, ejecutivo y federativo. El judicial, que no existe en este momento, entraría dentro del ejecutivo, consideraría Claro, yo. sí, claro, sí, sí. Bien, pues nada, yo creo que ya podemos pasar a Hume, si te parece bien. Sí, perfecto. Sí, también Vale. por comentar una última cosa que es muy importante, es muy interesante como en esta época, fue seguramente junto con Occam, Occam un poco antes, uno de los mayores defensores de la libertad religiosa, ¿no? De las ideas que luego Ah, sí, la ilustración lleva a su máxima apogeo, ¿no? Pero sí que toda la defiende carta de que la tolerancia. sí, que hay una tolerancia frente a en la esfera religiosa, o debe existirla. Ojo, que la verdad que, bueno, también muy británico ya en esta Sí, época. también hay que pensar que en esta época ellos hace un poco se estuvieron matando durante muchos años en Sí, guerras sí, claro. civiles entre católicos y protestantes, ¿no? Entonces se entiende igual mejor la necesidad de defender eso en Sí. Inglaterra. Y fue la última casi, ¿no? Prácticamente. Ya luego ha habido mucha... Pues bueno, venga, Hume. Eh, Hume, Hume. el filósofo más Pues... rápido de todos, ¿no? Sí, eso es. Hume, vale. ¿Es escocés? Es escocés, principal representante de la ilustración escocesa, se dice siempre. Bueno, y quien lleva a cabo, o quien termina, quien lleva a su máximo exponente, de hecho, bueno, el empirismo, de hecho es como el típico, hay unos cuantos así fragmentos de Hume, así como muy incendiarios, diciendo que hay que quemar los libros, que, que se lo empoderan mucho luego se lo apropian los de Viena, y ha sido como muy estandarte de la ciencia, no tanto por lo que dice como por su actitud, ¿no? Ujú. Creo yo, y del empirismo británico, de la ciencia, y todas estas cosas. Es el filósofo de los escépticos. Es el filósofo de gente como Dawkins y, Sí. y Dennett y estos señores. Pobre, pobre Hume. Bueno, eh, vale, rápidamente. Diferencia con Hume y Locke, que lleva un poco más, es un poco más preciso, yo creo, cuando habla de lo de el tratado, bueno, sobre el tratado de la naturaleza humana, lo del conocimiento, ¿no? Que sí, vale. Que a diferencia de Locke, que decía que no que no trabajaría ya más sobre su obra, sobre teoría del conocimiento, porque era muy perezoso y estaba muy ocupado. Hume, al contrario que él, se dedica sobre todo a... Bueno, lo hace, nadie le hace ni caso, tal, vuelve a Escocia, porque va a Londres, lo publica, nadie le hace ni caso, vuelve a Escocia, pasando un tiempo en Francia en el ínterin, y ya se dedica, y lo que publica es una especie como de libro que se llama Ensayos morales, políticos y estéticos, o algo así, ese es el libro que le hizo popular, ¿de acuerdo? Ujú. Que es una especie de libro de opiniones sobre cosas, ¿vale?
Literal, es un libro de opiniones sobre cosas, sobre el origen del gobierno, sobre qué, sobre cómo hacer que un país haya más artistas, pero son opiniones de casa, de comer, Ya. ¿sabes? Opiniones de sobremesa, porque dice, pues bueno, dice cosas pues tal y como las piensa. Por eso es un libro tan interesante. Sí, ya no me acuerdo exactamente qué decía. Decía algo así como que para que proliferasen los hombres de ciencias, el Estado tenía que ser más liberal y los de artes más no sé qué, y que Mm, después de un periodo en el que ha habido muchas artes, es raro que luego vuelvan a surgir artistas porque tienen la sensación de que ya lo han hecho todo, ¿sabes? ya. Ese rollo. Sí, bueno. Es muy interesante su posición sobre el, sobre la legitimidad de los gobiernos, ¿de acuerdo? Porque no se cuenta cuentos. Él dice, no, pues mira, ni pacto social ni leches. Aquí lo que pasó fue que unos señores ganaron una guerra, se hicieron con el poder y no lo han soltado desde entonces. Mm, Y ese es todo el derecho natural que existe. Ya está. Esa es su posición sobre esto, por ejemplo. ¿Sabes? Es muy desencantada. sí, muy cierto también, ¿no? Muy Según él. cierto también. Sí, sí. Bueno, pues eso. Teoría del conocimiento. Todo viene de las impresiones, ¿vale? Que las impresiones pues son eso, lo que recibimos por los sentidos. Son las percepciones, ¿de acuerdo? Ujú. Y de allí vienen las ideas, que son algo así como los recuerdos que se nos quedan después de las impresiones, ¿vale? Ujú. Sí, las imágenes mentales, podríamos decir. Y por supuesto, ¿de qué pasamos? ¿Qué dos clases de ideas crees que hay en Hume? Hay dos clases de ideas. Sí. A ver, pues me imagino que las de la imaginación, o las que No, no, tienen... no, no te compliques, no te No me compliques. complico. Simples y complejas. Ah, vale. Ah, bueno, bien, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Claro, claro. Las simples, ¿que son las que van directamente de los sentidos o qué? Y a correr. Sí, sí. Y las complejas son las que se forman uniendo simples. Claro que son pues las de la imaginación, ¿no? Pues un cuerno y un caballo, un unicornio, ¿no? Esa es una idea compleja. No, bueno, y las ideas más. Uy, te hemos perdido un poco, ¿eh? Ahí. Las ideas, Ahora. perdón, las ideas más intelectuales, ¿no? Ah, vale, 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 vale. Las ideas así un poco más. Hay tres leyes por las que se generan ideas, ¿de acuerdo? Ujú. La de similitud, la de proximidad y la de causa-efecto, ¿de acuerdo? Fácil, Vale, ¿no? fácil. Espera, que voy a mirar una cosa, porque, a ver, ahora voy, ¿eh? Ningún problema. No te pongas nervioso. No, no me pongo nervioso. Eso está bien. Nah, ya lo tengo aquí localizado. Que como soy un desastre, pues tengo todos los apuntes por ahí mezclados. Y pues bueno, en fin. Mm. ¿Qué he hecho con esto, macho? No pasa nada. Yo no me pongo nervioso. Ya lo sé. Mm, mm. Vale, creo que lo tengo aquí. Efectivamente. Vale, sí. Em, por cierto, que antes no lo he comentado, existen dos clases de impresiones, ¿vale? Las de la sensación, que son las que vienen de Ujú. pues, los sentidos, ¿no? De padecer el mundo exterior, y las de la reflexión, ¿vale? Por ejemplo, con los sentimientos son de la reflexión. Cuando estás triste y sientes esa tristeza, es una impresión de la reflexión, ¿vale? Vale. Y luego las ideas, pues son eso, percepciones derivadas. Puedo leer el... Nada, da igual. Vale, como comentaba, existen tres tipos de razones por las cuales se unen las ideas, ¿vale? Por semejanza, creo que no hace falta explicarla. Dos cosas que se parecen, pues creemos que van a ser lo mismo. Aquí ya se está empezando a ver por dónde van a ir luego
las críticas. Pero Ya. bueno, la de contigüidad, por ejemplo, pues yo qué sé, si se cae la casa del vecino, pues tú piensas que poco queda para que se te caiga la tuya, ¿no? Ujú, sí, Por ejemplo, cierto, cierto. contigüidad en espacio y tiempo y causa y efecto. Eh, pues eso, lo típico, ¿no? De que cuando vemos que una cosa provoca otra cosa, pues pensamos que la próxima vez que pase provocará la misma cosa. Que recuerda a la de Newton de, eh, como era, atribuir las mismas causas a los mismos efectos en la medida de lo posible. Es que Hume lo que va a hacer es criticar las reglas para filosofar de Newton, ¿de acuerdo? Por eso se da tan popular, entre otras cosas. Bueno, y por muchas otras razones. Pero bueno, ¿qué empieza a referir el hecho de que, por lo menos esta es mi lectura, de que las ideas complejas se formen por estas tres, digamos, leyes de asociación A ver. que están en la cabeza? Que no tienen por qué ser verdad. Spinoza decía que el orden del pensamiento y el orden de las cosas es el mismo. Pues Hume dirá que no. Que la razón por la que nos equivocamos precisamente es por eso. Y de aquí es donde viene una de las cosas desde Hume, que es lo que despierta Kant de su sueño dogmático, que es que eso de que em, todo vaya a seguir igual y que las leyes de la naturaleza vayan a ser constantes porque hasta ahora han sido constantes, no Ujú, significa que lo vayan a seguir siendo mañana. ya, Que es mentira. ya, Que no ya. tiene por qué pasar. Que esas cosas solamente están en nuestra cabeza. Que lo de la causa y el efecto, lo de la proximidad y lo de la semejanza son cosas que están solamente en nuestra cabeza. Ya. Eso yo creo, no, yo creo que se ha preparado muy bien el terreno para llegar a eso. Y claro, cosas como la sustancia o el yo, ¿de qué impresión vienen? De ninguna. Son un cuento que nos hemos inventado. Por eso no existe el yo para Hume. Y por eso es un gran escéptico, ¿no? Por todas estas causas. Bien, ¿queda claro? Sí, de momento sí. Magnífico. Pues esta sería un poco la teoría del conocimiento de Hume, así por no meternos En en fue. más historias, tampoco hay que aburrir a la gente. Mm, Así que bueno, quería comentar algo de lo de la moral, pero ya he dicho pues, su opinión sobre el gobierno, ¿no? Y la crítica al empirismo y la crítica al yo. Entonces, ya la idea de sustancia. sí. Así que no sé qué más. Y lo de los gobiernos y tal. La opinión sobre casi todo de Hume va a ser así de desencantada, ¿no? Pero bueno, yo sobre todo recomiendo la lectura de ese libro que además está bastante, no sé. Bueno, no. A ver, es muy cuñado, ¿vale? La verdad que... Bueno, Pero pero no nos lo gustan los sé. cuñados normalmente. Me Sí, ¿por refiero, qué no? se aceptan. Ah, y por supuesto, ¿cómo crees que defiende que es la moral, el señor? Pues por los sentimientos, claro. Sí, por los sentimientos. Es un poco la... Porque tú dirías que es la primera moral que se basa en los sentimientos. ¿O No, identificarías no. porque las morales griegas dirías que algunas se basan en los sentimientos como... Sí, yo creo que sí, que algunas sí. Por Vale. ejemplo, yo creo que la de Epicuro se basa muchas veces en los Ya, sentimientos. ya. O sí, la de los estoicos, pero evitándolos. Claro, pero es como que son morales que están hablando más de la buena vida, ¿no? De cómo lograr una buena vida. Y yo creo que Hume Sí. eso le da igual. En el sentido moderno, sí que Sí. puede que sea la primera. En el sentido moderno, seguramente nos saldrá alguien. No, hay un teólogo eh, Como el Descartes, polaco, un ¿no? teólogo polaco que se llama Kinczanczewski, que en el 1356 propone. No, igual sí, seguramente sí. Seguramente sí. Igual Spinoza. No, no, no. Dios nos libre. Bueno, pues No, a ver, un poco sí, ¿eh? mm, sí, sí, sí. Bueno, pues nada, yo ya no tengo nada más que comentar de estos señores. ¿Tú quieres Sí, comentar algo más? no, yo considero que hemos. Son autores, yo creo que son muy interesantes
Y Locke, yo creo que sobre todo es muy interesante su lectura. Es muy interesante tanto Locke y Hume, ambos, por la importancia que tienen en cualquier planteamiento de la filosofía analítica actual. Principalmente los filósofos analíticos actuales, en política mucho y en epistemología en general, solo Sí. leen a Locke y a Hume de la historia junto con Platón y Aristóteles. Ya, ya entiendo. Y Así les va. eso les lleva, por ejemplo, Russell, entre otros, pues sí que Mm. considera que Hume es uno de los filósofos más importantes, o Locke considera que son de los filósofos más importantes. Incluso filósofos españoles que ocupan ahora cátedras, están Por si ya... Sí, muy britanizados, ¿no? Y consideran de alguna manera que estos autores son pues lo mejor, ¿no? Son insignias desde los que aún se puede hacer filosofía. Desde Kant no. Kant ya Hegel es muy anticuado. Pero desde Locke y Hume consideran que sí que dijeron planteamientos muy importantes. Y bueno, bien. sí que es verdad que inician de alguna manera el modo de hacer analítico en el que se hablan de cosas sencillas, perdón, en el que se simplifica todo el lenguaje filosófico para convertirlo en barra del bar. Está genial. Dura Ockham también, también lo inicia empezando en ese Ocam. rollo. Ockham, sí. El rollo analítico, me refiero, no lo de simplificar para que Ah, ya, ya, sea ya. Pero me refiero que sí comercial. que es verdad que tratan temas que ya se han dado en la filosofía, pero al hacerlo con un lenguaje mucho más sencillo, Claro. simplifican un poco las tareas. Y esa simplificación, que también hará un poco Russell, sobre todo cuando hable de ética y de Moore. política, Es que son el antecedente directo de Moore. o Moore, efectivamente, pues yo creo que eso sí que lo ha mantenido la filosofía analítica por mucho tiempo. Sí, totalmente. No sé si para bien o para mal, pero lo ha Bueno, mantenido. es un camino, que diría Hegel. Camino del error. Como todo, ¿sabes? Efectivamente. Una cosa Pues que hay que transitar. hmm, Pues nada, yo creo que lo podemos dejar. sí, nada más. Pues nada, nos despedimos desde Filosofía Caduca. Hmm, ha sido un placer. Hasta la próxima. Hasta la Hasta luego. próxima. Chao.